Personas que han estado clínicamente muertas y regresan a la vida hablan de sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos y una conexión con algo que describen como luz. Pero, ¿es esto evidencia de una vida después de la muerte, o simplemente el resultado de reacciones químicas en un cerebro moribundo? Lo desconocido siempre nos ha fascinado y aterrorizado en igual medida. La pregunta sobre qué ocurre después de morir ha perseguido a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Aunque las respuestas parecen escurrirse entre las grietas de la existencia, mentes brillantes han dedicado su vida a explorar este misterio. Entre ellos, el Dr. Manuel Sanz se ha destacado por ofrecer una perspectiva que no solo mezcla ciencia y espiritualidad, sino que también aporta un enfoque reflexivo y humano que desafía las nociones preconcebidas sobre la muerte. Pero antes de entrar en las teorías, reflexionemos. ¿Por qué tememos tanto a lo que no podemos ver, tocar o entender? ¿Es la muerte un final, o un portal hacia algo más vasto? El Dr. Sanz propone que no solo somos materia, sino también energía que trasciende las barreras físicas de este mundo. Según él, la conciencia no es una mera función del cerebro, sino una esencia que perdura más allá de la muerte biológica. Este planteamiento ha encontrado ecos en diversas tradiciones espirituales y estudios científicos emergentes sobre experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado clínicamente muertas y regresan hablan de sensaciones de paz, encuentros con seres queridos fallecidos y una conexión con algo que describen como luz. Pero, ¿es esto evidencia de una vida después de la muerte, o simplemente el resultado de reacciones químicas en un cerebro moribundo? La ciencia, por su parte, ha tratado de abordar estas experiencias desde una perspectiva racional. Los neurocientíficos argumentan que las visiones de túneles o luces podrían ser alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Sin embargo, hay casos que desafían cualquier explicación lógica. Personas que describen eventos que ocurrieron en la sala donde estaban, incluso cuando estaban clínicamente inconscientes, abren la puerta a la posibilidad de que la conciencia exista más allá del cuerpo. Aquí es donde la investigación del Dr. Sanz cobra fuerza, pues combina un enfoque interdisciplinario que no descarta lo inexplicable. Al explorar culturas y tradiciones a lo largo de la historia, encontramos que la idea de una vida posterior no es exclusiva de una sola religión o filosofía. Desde el juicio de Osiris en el antiguo Egipto hasta la reencarnación en el hinduismo, todas comparten un hilo común: la muerte no es el final. El Dr. Sanz, al estudiar estas creencias, señala que más allá de sus diferencias superficiales, todas buscan responder la misma pregunta universal. Según él, la espiritualidad y la ciencia no deben ser rivales, sino aliadas en la búsqueda de respuestas. El misterio de la muerte se convierte en un espejo que refleja nuestras mayores esperanzas y temores. Si la conciencia realmente trasciende el cuerpo, como plantea el Dr. Manuel Sanz, entonces quizás el verdadero enigma no sea qué ocurre después de morir, sino cómo entender y prepararnos para lo que viene. En sus investigaciones, el Dr. Sanz subraya la importancia de comprender que la muerte no es un evento aislado, sino una extensión del proceso de la vida. Este enfoque cambia radicalmente nuestra percepción, invitándonos a ver la existencia como un continuo en el que cada momento vivido deja una huella en lo que ocurre después. Una de las ideas centrales del Dr. Sanz es que la conciencia es más que un simple producto de la actividad cerebral. Estudios sobre experiencias extracorporales y fenómenos como la proyección astral sugieren que la mente puede operar fuera del cuerpo físico. Aunque la ciencia convencional mira estas ideas con escepticismo, existen investigaciones que respaldan, al menos parcialmente, estas afirmaciones. Por ejemplo, en experimentos controlados, algunas personas han reportado detalles precisos de lugares o eventos a los que no tenían acceso físico, lo que lleva a pensar que la mente podría no estar limitada por las leyes materiales que conocemos. En este punto, el Dr. Sanz plantea una pregunta crucial. Si la conciencia no se extingue con la muerte, ¿a dónde va? Según él, una posibilidad es que pase a un estado de existencia que escapa a nuestra comprensión tridimensional. Esto no necesariamente implica un cielo o un infierno, sino una dimensión en la que el tiempo y el espacio, tal como los conocemos, dejan de tener sentido. Esta idea encuentra respaldo en teorías modernas de la física, como el multiverso o los campos de energía cuántica,
que sugieren la existencia de realidades paralelas o niveles de existencia que coexisten con el nuestro. Por otro lado, el Dr. Sams también aborda las implicaciones prácticas de esta perspectiva. Si aceptamos que nuestra conciencia tiene continuidad, entonces nuestras acciones en este mundo adquieren un peso diferente. Él argumenta que la calidad de nuestra experiencia después de la muerte podría estar influenciada por el estado de nuestra conciencia al momento de morir. Esto resuena con las enseñanzas de tradiciones como el budismo tibetano, que enfatizan la importancia de morir en un estado de calma y claridad mental. Para lograrlo, el Dr. Sams recomienda prácticas como el mindfulness y la atención plena, que nos ayudan a cultivar una mente serena y libre de apegos. Además, el Dr. Sams señala que la forma en que vivimos también impacta profundamente nuestra relación con la muerte. El apego excesivo a lo material y la negación constante de nuestra mortalidad solo aumentan el miedo y la ansiedad. En cambio, abrazar nuestra impermanencia nos permite vivir con mayor intensidad y autenticidad. Para ilustrar esto, él comparte el caso de pacientes terminales que, al aceptar su condición, encontraron un sentido de paz y gratitud que nunca habían experimentado antes. Esto demuestra que el miedo a la muerte no es tanto una reacción natural, sino una construcción mental que podemos desmantelar. Otro punto crucial en las teorías del Dr. Sams es la importancia de las conexiones humanas. Aunque el proceso de morir es profundamente personal, rara vez se lleva a cabo en aislamiento total. Las relaciones que construimos a lo largo de nuestra vida se convierten en puentes que nos preparan para ese momento final. Al fortalecer nuestras conexiones con los demás y con el mundo que nos rodea, no solo nos preparamos para la muerte, sino que también enriquecemos nuestra vida de manera profunda. Sin embargo, aceptar estas ideas no es sencillo. Implica desaprender gran parte de lo que la cultura moderna nos ha enseñado sobre la muerte. Vivimos en una sociedad que la oculta, que la evita a toda costa, como si ignorarla pudiera hacerla desaparecer. El Dr. Sams insiste en que enfrentar nuestra mortalidad con valentía es el primer paso para comprenderla. Al hacerlo, no solo le quitamos poder al miedo, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena y significativa. A medida que profundizamos en las ideas del Dr. Manuel Sams, emerge una pregunta inevitable. ¿Qué significa realmente trascender la muerte? Para él, este concepto no solo implica la posibilidad de una continuidad de la conciencia, sino también la transformación de nuestra percepción sobre lo que significa existir. La muerte, en esta visión, no es un punto final, sino una transición, un cambio de estado en el que las lecciones y las experiencias acumuladas durante nuestra vida juegan un papel crucial. Este enfoque redefine la muerte no como algo que debe temerse, sino como un capítulo más en una narrativa mucho más extensa y compleja. Un elemento clave en las investigaciones del Dr. Sams es su énfasis en la energía como el núcleo de la existencia humana. Según él, toda forma de vida está compuesta por campos de energía que interactúan constantemente con el universo. Cuando el cuerpo físico deja de funcionar, esa energía no desaparece, simplemente cambia de forma o se reintegra en un todo mayor. Esta idea, aunque parece innovadora, está profundamente enraizada en filosofías orientales y en descubrimientos recientes de la física cuántica, que sugieren que nada en el universo realmente muere. Todo se transforma. El Dr. Sams también explora la relación entre el propósito y la muerte. Según él, una vida que se vive con un propósito claro y auténtico crea una huella que trasciende la existencia física. Este propósito no tiene que ser algo extraordinario. Puede manifestarse en las acciones más simples pero sinceras, como criar a un hijo con amor, ofrecer ayuda a quienes la necesitan o cultivar la creatividad en cualquier forma. Para el Dr. Sams, estas acciones cotidianas son las que alimentan la energía que permanece después de que dejamos este mundo. En sus estudios, también analiza el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, no solo como evidencia anecdótica, sino como puntos de referencia que ayudan a construir un mapa conceptual de lo que podría suceder después de la vida. Muchas de las personas que han tenido estas experiencias relatan un desprendimiento del cuerpo físico, seguido de un viaje hacia una dimensión que describen como inmensamente pacífica y luminosa. Aunque algunos científicos atribuyen esto a procesos químicos en el cerebro, el Dr. Sams argumenta que estas experiencias van más allá de las explicaciones materialistas. Según él,
Representan un vistazo a una realidad que nuestra percepción limitada no puede captar en su totalidad. Otro aspecto fascinante de su trabajo es cómo relaciona la muerte con la memoria. El Dr. Sand sugiere que nuestras acciones, pensamientos y emociones crean una especie de registro energético que persiste incluso después de que el cuerpo deja de existir. Este registro no solo influye en lo que experimentamos después de la muerte, sino que también impacta el legado que dejamos atrás en el mundo de los vivos. Es aquí donde surge una de sus ideas más profundas. Vivir con conciencia no solo mejora nuestra experiencia en vida, sino que también moldea el impacto que nuestra existencia tendrá más allá de nosotros. Sin embargo, el Dr. Sand no evita las cuestiones más oscuras y difíciles relacionadas con la muerte. Reconoce que el proceso puede estar cargado de miedo, dolor y resistencia, tanto para quien muere como para quienes lo rodean. Pero también enfatiza que este sufrimiento no es inútil. Por el contrario, tiene el potencial de ser transformador. Él cita casos en los que las personas, al enfrentarse a su mortalidad, encontraron una claridad y un sentido de propósito que nunca habían experimentado antes. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo podemos utilizar el conocimiento de nuestra muerte inevitable para enriquecer nuestra vida en lugar de vivir en constante negación o miedo. El Dr. Sand también ofrece herramientas prácticas para reconciliarnos con la muerte. Una de ellas es aprender a soltar el apego, no solo a las cosas materiales, sino también a las expectativas, a las relaciones tóxicas y a los miedos infundados. Según él, el desapego no es una renuncia, sino una forma de liberar espacio para lo que realmente importa, vivir plenamente en el presente. Otra herramienta clave es la práctica del agradecimiento. A través del agradecimiento, podemos cambiar nuestra perspectiva, enfocándonos en la abundancia de lo que tenemos en lugar de temer lo que podríamos perder. Mientras exploramos estas ideas, es inevitable darnos cuenta de que estamos apenas rozando la superficie de un tema que abarca dimensiones espirituales, psicológicas y científicas. La muerte, al igual que la vida, sigue siendo un territorio vasto y en gran parte inexplorado, donde cada respuesta parece abrir la puerta a nuevas preguntas. Y aunque los misterios persisten, las enseñanzas del Dr. Sand nos invitan a ver este desconocido no como un abismo aterrador, sino como un campo fértil para el aprendizaje, la reflexión y la transformación. Finalmente, en el vasto laberinto de ideas que el Dr. Manuel Sanz nos presenta sobre la muerte, emerge una conclusión inquietante pero liberadora. Lo que sucede después de morir podría no ser tan importante como lo que hacemos antes de ese momento. Si bien sus teorías sobre la continuidad de la conciencia, los registros energéticos y las dimensiones más allá de lo físico nos invitan a reflexionar profundamente sobre el misterio de la muerte, también dejan claro que nuestra vida aquí y ahora es la clave para entender ese tránsito. En esta línea, el Dr. Sand enfatiza que cada decisión, cada pensamiento y cada acción construyen el puente hacia lo que nos espera más allá. Él sugiere que la calidad de nuestra experiencia post-mortem podría depender directamente de cómo vivimos nuestras vidas. No se trata de acumular logros materiales ni de adherirse a ideales impuestos, sino de vivir con autenticidad, propósito y una conexión profunda con lo que realmente importa. Esto implica despojarnos de las máscaras que usamos para encajar, enfrentarnos a nuestras sombras y abrazar la verdad de quienes somos, incluso si esa verdad es incómoda o desafiante. Uno de los aspectos más reveladores de su trabajo es su visión de la muerte como una maestra. Según el Dr. Sand, la muerte, aunque temida y evitada por la mayoría, tiene el potencial de ser una guía poderosa. Nos recuerda la impermanencia de todo, nos obliga a valorar el tiempo y nos enseña que el apego a lo efímero solo nos lleva al sufrimiento. Al reconocer esta verdad, podemos comenzar a vivir de una manera más libre, menos condicionada por el miedo y más orientada hacia el amor, la compasión y el crecimiento personal. Otro punto crucial en su visión es el impacto que nuestra relación con la muerte tiene en nuestras conexiones con los demás. Muchas veces, el miedo a perder a nuestros seres queridos o a enfrentarnos a nuestra propia finitud nos lleva a evitar conversaciones profundas sobre el tema. Sin embargo, el Dr. Sand argumenta que hablar abiertamente sobre la muerte, incluso con quienes amamos, no solo fortalece los vínculos, sino que también nos permite vivir con mayor autenticidad. Al aceptar juntos la inevitabilidad de la muerte,
podemos valorar más profundamente el tiempo que compartimos y crear recuerdos que trasciendan el fin físico. Al mismo tiempo, el Dr. Sams nos invita a replantear nuestra visión del legado. En lugar de enfocarnos exclusivamente en lo que dejamos en términos materiales, él propone que pensemos en la energía y las emociones que transmitimos a quienes nos rodean. ¿Cómo recordarán nuestra presencia? ¿Qué sentimientos inspiramos en los demás? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre la calidad de nuestras relaciones, sobre si estamos construyendo una vida que resuene más allá de nuestra ausencia física. La obra del Dr. Sams también resalta la importancia de la comunidad y el acompañamiento en el proceso de morir. Aunque la muerte es, en última instancia, un acto solitario, el apoyo emocional y espiritual de quienes nos rodean puede hacer una diferencia significativa. Él sugiere que, al ofrecer nuestra presencia y compasión a quienes enfrentan su final, no solo los ayudamos a encontrar paz, sino que también nos transformamos a nosotros mismos, volviéndonos más conscientes de lo que significa estar vivos. En sus reflexiones finales, el Dr. Sams nos deja con una imagen poderosa, la muerte no como un enemigo, sino como un portal. Un portal que, lejos de ser oscuro o aterrador, podía ser una entrada hacia algo infinitamente más vasto, más complejo y más hermoso de lo que jamás podríamos imaginar. Pero este portal no se abre sin preparación. Es nuestra tarea, mientras estamos vivos, construir el camino hacia él. Y ese camino no se construye con grandes gestos heroicos, sino con los pequeños actos de amor, gratitud y autenticidad que practicamos cada día. En última instancia, las enseñanzas del Dr. Sams nos invitan a transformar nuestra relación con la muerte en una oportunidad para vivir mejor. Nos instan a abandonar la negación, a enfrentar el misterio con valentía y a recordar que, aunque la vida sea finita, el impacto de nuestras acciones y nuestra energía tiene el poder de resonar mucho más allá de nuestra existencia física. Quizás, después de todo, el verdadero secreto de lo que sucede después de morir radique en cómo decidimos vivir ahora.